Bienvenidos a Planeta Código, donde aprenderán programación paso a paso y sin complicaciones. En este video vamos a configurar la conexión de nuestra aplicación a la base de datos. Para ello vamos primero a analizar este documento, el cual estará disponible en la descripción de este video para su descarga. Entonces miren, vamos a conectarnos a través de PDO. PDO significa PHP Data Objects. Realmente hay básicamente dos tipos de conexiones, digamos que maneja PHP, que es PDO y MySQLi. Las dos son parecidas, pero hay una diferencia enorme. ¿Sí? Bueno, hay varias diferencias, pero digamos que la diferencia principal y la que hace que yo haga el video con PDO y que sea el tipo de conexión que yo utilizo siempre que desarrollo, es porque PDO, la conexión de tipo PDO, me permite conectarme a varias bases de datos de diferentes tecnologías. Por ejemplo, en este tutorial nos vamos a conectar a una base de datos hecha en MySQL, ¿sí? Que se maneja en PHPMyAdmin. Pero si yo hiciera esa base de datos, por ejemplo, en Postgres, SQL, si la hiciera en SQLite, en Oracle o en otro motor de base de datos, con esta conexión no tendría ningún problema. De nuevo, otro ejemplo. Yo tengo esta aplicación conectada y la vamos a conectar ahora a la base de datos MySQL. Pero más adelante yo quisiera migrar a una base de datos Postgres. Entonces yo lo único que hago es cambiar los valores de configuración y este tipo de conexión PDO me sigue funcionando, solamente cambiaría ciertos parámetros y ya. Pero si tengo una conexión MySQL, MSQLi, ese tipo de conexión, no me va a permitir hacer migración a otras bases de datos. En otras palabras, el tipo de conexión MySQLi solo permite conexiones a bases de datos MySQL. Es por eso que yo lo hago acá. Hay otras diferencias, pero esta para mí es la diferencia de peso. Que con este tipo de conexión yo puedo hacer migración sin ningún problema a otro motor de base de datos. Y de hecho, pues este tipo de conexión es más moderna. Por eso lo uso y lo explico en mis tutoriales. Bueno, entonces haciendo esa aclaración, vamos a analizar este documento. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es revisar 4 bloques como están acá, o vamos a organizar en 4 pasos, por decirlo de alguna forma, la conexión. Primero, lo que vamos a hacer es crear las variables del entorno, ¿sí? Donde vamos a definir las credenciales de conexión. Luego crearemos una variable llamada DSN, que significa Data Source Name. Recuerden que los nombres de variables pueden ser cualquiera, es un nombre. Usted le puede poner el nombre que quiera a esta variable. Le puede poner conexión, base de datos, le puede poner su nombre si quiere, pero el estándar, y digamos que la forma correcta o la buena práctica es nombrar esta variable, que es la que tiene la conexión, como DSN. Sí, ese es el estándar. Pero es un nombre, usted le puede poner el que quiera. Pero aquí, como lo hacemos con buenas prácticas, le vamos a poner DSN. Después de eso haremos un arreglo, un array, ¿sí? Para manejar los errores. Esto, digamos que no es un requisito, ¿sí? Pero es una muy buena práctica hacer manejo de errores, porque estos errores pues previenen varias cosas, por ejemplo, ataques de inyección de SQL, y limitan que la aplicación, por ejemplo, siga funcionando cuando haya un error. Entonces es muy importante agregar la parte de los errores. Va a funcionar la conexión, sin esto sí va a funcionar, pero va a ser una conexión menos estable, más insegura. Y luego en el punto 4, o en el bloque 4, haremos el try catch, que básicamente es ya la conexión como tal, donde manejaremos qué pasa si se conecta y qué pasa si no se conecta a la base de datos como tal. ¿Listo? Te voy a explicar rápidamente aquí, porque la idea mía no es simplemente poner el código y ya. Yo quiero que quede claro el porqué de cada línea de código y por qué se pone lo que se va a poner. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a empezar con la llave de identidad. Lo primero que vamos a recordar es que estamos trabajando en el servidor SAM. Y si yo aquí ya lo tengo corriendo, miren que ya está en estado running. Aquí está el Apache, ya está en running. Y el servidor MySQL, la base de datos MySQL ya está en estado running, están corriendo. Entonces si yo abro MySQL, yo le doy aquí admin. Entonces miren que yo ya había creado en videos anteriores, ya había creado la base de datos llamada almacén ropa.
y pues ahí hay unas tablas, ¿sí? Entonces la base de datos se llama almacén ropa. Ese es el primer dato que tenemos que recordar. Y el otro que tenemos que recordar es que estamos trabajando con un servidor local. Por eso aquí, miren aquí, sale localhost. Este es el servidor local. Ese es el segundo dato. Y el tercero es que cuando instalamos SAM, él nos pide normalmente una contraseña de administrador. Y normalmente no le ponemos nada, la dejamos vacía, ¿sí? La dejamos vacía. Es muy importante tener en cuenta ese dato, que no le ponemos contraseña, que estamos en el servidor local y que nuestra base de datos en este ejercicio se llama almacén de ropa. Entonces vamos de nuevo al documento y empezamos con el bloque 1. Entonces miren, hay que definir básicamente 4 variables, pero es importante también definir una quinta variable que ya vamos a ver para qué es. Sí, pero la conexión como tal exige 4, las 4 primeras que están aquí. Entonces la primera variable, y bueno, otra cosa. Aquí estos nombres de variable que se llama host, db, user, pass y charset son nombres de variable. De nuevo, usted le puede poner aquí el nombre que usted quiera. Usted aquí le puede poner servidor, aquí le puede poner base de datos, aquí le puede poner usuario, aquí contraseña y aquí configuración de caracteres. Es un nombre. Pero digamos el estándar y la buena práctica es usar estos, que son los que se recomiendan. Son el estándar, sí, por decirlo así. Entonces, la variable host, donde está el servidor como tal, le vamos a poner localhost. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque estamos trabajando en un servidor local y aquí está. Si usted va a montar su aplicación a internet en un hosting, ¿sí? Por ejemplo, Hostinger o cualquiera de esos, ellos le tienen que dar a usted el dato del servidor, ¿sí? Le darían una IP o un nombre y ese nombre es el que usted pone aquí. Pero como estamos trabajando a nivel local, entonces va la palabra localhost entre comillas, ¿sí? Y aquí está, el host es el destino físico y lógico, el servidor local. Luego la variable db es el nombre de la base de datos, el nombre. Entonces miren, recuerden, aquí lo ponemos que le pusimos de nombre a la base de datos almacén ropa. Ese es el nombre que debe ir aquí entre comillas, ¿sí? El nombre de la base de datos. Si usted le puso otro nombre, pues ese otro nombre iría acá. ¿Listo? El usuario son las credenciales de autenticación, como lo dice acá. El usuario va a ser root, que es el usuario de SAM, el usuario root. Y el password o la contraseña está vacío, porque acordémonos que cuando instalamos no le pusimos una contraseña. Si cuando usted instaló SAM, usted le puso al usuario root una contraseña, esa contraseña va aquí, ¿sí? Si no le puso nada, va así, las comillas vacías. Ahí está. Y lo último es la configuración de caracteres. Le vamos a poner UTF-8 MB4, que nos asegura aquí que como estamos trabajando o desarrollando en español, pues podamos agregar caracteres especiales como la letra ñ, las tildes y demás. Y también nos ayuda a prevenir inyecciones de dependencias por truncamiento. Entonces, bueno, estas son las variables que nos van a permitir conectarnos más adelante a la base de datos. Ahí ya las definimos. Me voy a devolver, es la primera parte, las llaves de identidad, las variables de entorno. Listo, ahí las tenemos. Ahora vamos de nuevo con el bloque 2, ¿sí? La variable que nos va a permitir conectarnos, ¿sí? O donde vamos a definir el data source name. Entonces, bloque 2. Entonces, miren, este nombre de variable ya lo dije y ya saben ustedes que lo pueden cambiar si quieren, pero la buena práctica es tener este DSN. Entonces vamos a ponerlo así. Se le pone entre comillas la palabra MySQL, que es el controlador o el driver que le indica que a PDO, qué motor de base vamos a usar. ¿Qué motor de base de datos vamos a usar? Vamos a usar base de datos MySQL. 2 puntos. Luego va la variable host. Esta variable host, ¿de dónde salió? De aquí atrás, es esta. ¿Sí? Esta variable host. Punto y coma. Luego va dbName igual a db. Entonces, esa es la de acá. Db. ¿Sí? Listo. Entonces, miren. Tenemos un host. ¿El host qué valor va a tener? La variable host que la definimos anteriormente. Tenemos un dbName que se le va a asignar la variable db, que de nuevo es los que están acá, estas dos variables. Y luego le vamos a decir que va a haber una configuración de caracteres a la cual le vamos a asignar el charset que definimos aquí, este charset. O sea que en ese DSName, en este DSN estamos utilizando la variable host, la variable db y el charset. Entonces miren, la sintaxis es así. MySQL 2 puntos, valor del host, le asignamos la variable host. Valor del dbName, le asignamos la variable dbName.
y valor del charset le asignamos charset. Eso es. Entonces ya tenemos las coordenadas, el data source names. Vamos a devolvernos y miramos que el bloque 3 son el manejo de errores. Entonces esto a veces no se usa mucho, pero es bastante importante. Entonces lo vamos a ver por encima realmente, porque ya entrar a explicar a detalle cada uno es, digamos, tema ya de un curso aparte, ¿sí? Entonces, mire, vamos a manejar 3 tipos de errores. Este que se llama ATTR Error Mode, este de Foul Fetch Mode y este que dice ATR Emulate Prepares. Básicamente el resumen de cada uno es para esto. Mire, este primero es para la seguridad. Detiene la ejecución si hay un fallo, ¿sí? O sea que si hay un fallo en la conexión, inmediatamente se detiene. Este de aquí lo que va a hacer es manejar los errores y la eficiencia de memoria, ¿sí? Para básicamente que nos devuelva los errores en un array, para que no salga toda una chorrera de código con errores, sino que lo va, digámoslo así, lo va a resumir, lo va a indexar, ¿sí? Entonces esto hace un manejo de memoria, básicamente eso, datos indexados. Y el tercero, el Emulate Prepares, lo que va a hacer es ayudarnos a prevenir ataques de inyección SQL. Básicamente eso. Entonces, de nuevo, como el manejo de errores como tal no es tema de este curso, ahí les di las definiciones por encima, ¿sí? O sea, muy por encima. Esto tiene mucho más contenido y sería bueno que ustedes lo investiguen. Pero muy por encima es eso, lo que les acabo de decir. ¿Listo? De pronto haya que complementar más lo que les dije. Pero de nuevo, aquí solamente lo vamos a ver por encima porque es un manejo de errores, ¿sí? Entonces lo que nos interesa realmente en este momento es la conexión. Entonces ya tenemos el bloque 3. Y vamos a devolvernos y miramos que ya el bloque 4 es el try cache, la conexión como tal, la red de seguridad. Entonces vamos al bloque 4 y aquí lo que nosotros vamos a hacer es crear una variable llamada PDO, que es la conexión, y le vamos a decir, esta es la sintaxis como se debe poner. Le vamos a decir que cree un nuevo objeto PDO, y entre paréntesis le ponemos el DSN. En este DSN, aquí en esta variable donde estoy moviendo el cursor, viene toda esta información, toda esta. O sea que en esa variable DSN viene el nombre del host, el nombre de la base de datos y la configuración de caracteres. Todo esto viene aquí. O sea que todo eso está en esta de aquí. Luego le decimos el usuario y el pass. El usuario es este que está acá. Sería root y el pass sería la contraseña que está aquí. O sea que ya usamos todas las variables de entorno que definimos acá. Entonces voy aquí. Tenemos el nuevo objeto PDO. Le entregamos aquí las variables iniciales, que es la base de datos y el localhost y la configuración de caracteres. Luego le entregamos el usuario y luego la contraseña. Y luego esta variable options, ¿de dónde sale? Porque no la definimos aquí. Aquí no hay ninguna options. Esta variable options es la que va a almacenar estos errores de acá, que ahorita la vamos a estructurar de otra forma, ¿sí? Entonces options. Entonces ya tenemos esta variable con todos los datos de conexión y allá viene el try cache. Entonces le vamos a decir que si hay algún error, pues digamos que no lo almacene aquí, si hay algún fallo, que nos lo almacene aquí y nos muestre en pantalla cuál es el error. Básicamente esta es la sintaxis del manejo del try cache. Si no hay ningún error, él se viene por el lado de acá arriba donde está verde y la conexión va a ser exitosa, ¿sí? Entonces más o menos así funciona. De pronto esto sea un poquito intimidante este código, pero esa es la sintaxis en que se escribe, ¿sí? Y el resumen de esto es que nos dice que si hay un error se va a almacenar en esta variable e y acá esa variable e nos va a mostrar el mensaje del error y en esta otra variable de aquí, en esta que dice in-e, nos va a mostrar es el código del error. O sea, acá el error como tal y acá el código numérico del error, por si necesitamos buscar en alguna página el error por un código. Entonces listo, ya teniendo esto todo configurado, pues lo que sigue simplemente es el resumen de acá, el ensamblaje, que haría así. Esta variable PDO es la misma que tenemos aquí, esta misma, que haría así. PDO igual, new PDO, la variable DSN, el user, el pass y los options. Y listo, ya ahí quedó. Y listo, con eso sería lo que tenemos que hacer para configurar nuestra conexión. Y ya lo que haríamos es probar si esa conexión está bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues inicializamos el SAM, ¿sí? Luego ubicamos en la barra de navegación la ruta donde está ese documento. Y ese documento de configuración lo vamos a crear aquí en config, en esta carpeta config, en db aquí. O sea que este archivo db
es el que debemos abrir en el navegador, no index, porque la conexión la vamos a hacer aquí en DB. Ese archivo es el que vamos a abrir en el navegador y ahí vamos a mirar, lo vamos a ejecutar y ahí nos saldrá el mensaje si hay conexión exitosa o no. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y ya con esto finalizamos esta parte, pues que si todo está bien, tendríamos una conexión. Esta sería la arquitectura de la conexión. La seguridad, el control de flujo y la eficiencia de memoria. Entonces, bueno, ya hablamos mucho y vamos ahorita sí a iniciar con nuestra configuración de la conexión en PHP. Entonces, recuerden que dijimos que vamos a hacer la conexión aquí dentro de config en DB. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer para programar en PHP es abrir este símbolo, el signo de interrogación y PHP. Y tenemos que si solamente vamos a codificar en PHP y no tiene el código nada de HTML ni de otra cosa, no es necesario, no es obligatorio cerrarlo. Pero digamos que yo siempre suelo cerrarlo ahí, ¿sí? Para que, no sé, es digamos ya una costumbre. Pero de nuevo, si usted solamente tiene código PHP, podría eliminar el cierre, no hay problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es digitar estas variables de entorno. El host, el db, el user, el path y el charset. Entonces tenemos una variable host. Tenemos una variable db. Tenemos una variable user. Y tenemos una variable path. Y tenemos una variable charset. Listo, vamos a ver si están bien en el orden host, db, user, path y charset. Listo. Y los valores irían entre comillas y finalizarían en punto y coma, que ya lo sabemos. Entonces el host sería localhost, punto y coma. El db, el nombre de la base de datos. De nuevo, si no tenemos claridad dónde está el código, dónde salió el nombre de la base de datos, entonces vamos aquí al PHP MyAdmin y aquí está el nombre, almacén ropa. Listo, entonces vamos a poner aquí adentro almacén ropa, punto y coma. El usuario normalmente siempre es root. Si no le cambiamos ese dato al instalar SAM, bueno, el usuario siempre es root. Lo que le podemos cambiar es la contraseña. Y si le cambiamos la contraseña, pues la escribimos aquí. Si no la cambiamos, queda vacío. Y el charset, pues dijimos que hacer UTF-8 MB4. Entonces ya tenemos, ahí miren que aquí tengo este 1 con control S, guardamos, o aquí file, save, ¿sí? Entonces tengamos la costumbre de guardar siempre con control S. Entonces ya guardamos eso. ¿Qué sigue ahora? Entonces vamos a crear ahorita la variable DSN, que es esta, para configurar el motor de base de datos y las variables. Entonces vengo acá y le voy a decir que la variable DSN le voy a asignar que. Entonces esto va entre comillas dobles y finaliza en punto y coma. Entonces le digo que MySQL 2 puntos iría el host. Y el host va a ser igual a ¿qué? A esta variable de aquí, a esta variable host, esta de acá. Listo, entonces el host va a ser igual a host, ¿cierto? A host. Punto y coma. El dbName va a ser igual a ¿qué? A esta variable de aquí, a db. Listo, entonces db y punto y coma. Y el charset va a ser igual a ¿qué? A esta variable de acá abajo, la configuración de caracteres. Entonces iría así, charset, y listo. Entonces ya tenemos aquí esto que está aquí, esta variable ya la tenemos acá. Listo, entonces hay que revisar bien que las variables sean los mismos nombres de variables. Normalmente en Visual Studio, miren que cuando yo toco una variable, se sombrean las variables, o sea, se sombrea la misma variable en todo el código. Si yo tuviera este host por acá abajo, se seleccionaría. Miren que hay cambio de color. Si yo pongo aquí el cursor en DB, miren que aquí se seleccionó DB. Y aquí en charset, también esto, digamos que es una ayuda, porque de pronto, por decir algo, se me va esta R. Entonces miren que si yo lo toco, ya no se ilumina aquí, ¿sí? De pronto es una ayuda visual de Visual Studio para cuando estamos programando. Que a veces es mucho código, es tanto código que solemos equivocarnos al escribir los nombres de variables.
Listo, entonces ahorita vendría la parte de los errores. Como les dije, no vamos a profundizar tanto en el porqué de los errores, ya lo dijimos muy por encima. Sí tenemos que saber que es muy importante manejarlos y la sintaxis de ellos para escribirlos es la siguiente. Entonces miren, vamos a poner una variable llamada options. Options. ¿Por qué le pusimos options? Porque puede ser cualquier nombre. Pues porque aquí en la diapositiva yo la definí aquí como options, pero usted le puede poner otro nombre el que usted quiera. Recuerden que los nombres de variables se pueden modificar. Entonces vamos a abrir aquí esto para crear un arreglo y cerramos con punto y coma y le vamos a dar aquí un enter para escribir ahí debajito. Entonces vamos a empezar con este primerito, este attr er mod ese. Entonces miren, la sintaxis es así en mayúsculas, pdo dos puntos, entonces el nombre del error attr guión al piso er mod, así mod, er mod. Listo, le ponemos un igual y esto para que quede como una flechita, y le vamos a poner lo mismo acá, pdo dos puntos y le vamos a poner er mod, este de acá, no, a ver, er mod mode, y a ver que me está olvidando, exception, ya, exception, ahí quedó. Y le vamos a poner una coma, no punto y coma porque estamos dentro de un arreglo, ¿listo? Entonces ya tendríamos ahí el primero, ¿listo? Vamos con el segundo. Entonces el segundo, miren que aquí cometí un error, miren, es pdo, ¿listo? A veces esto es bueno tenerlo anotado y copiar y pegar. Pero la idea aquí es no hacer esa práctica hasta que no la entendamos. Cuando usted ya entienda bien todo esto, el porqué de cada cosa, ya usted copia y pega. ¿Sí? La idea inicialmente es aprender el porqué de cada uno. Entonces pdo dos puntos y vamos con el siguiente, que es este, default fetch mod, ¿sí? Entonces siempre van con attr, entonces default, y miren lo que aquí me lo está mostrando Visual Studio Code. Ahí, listo, ahí está. Entonces vamos a poner lo mismo, el igual, la flechita, pdo dos puntos, y este será fetch asot. Miren lo que aquí está, fetch asot. Listo, le vamos a poner una coma. Vamos con el tercero, pdo dos puntos, y el tercero es este, attr emulate prepares. Listo, entonces vamos a poner aquí a en mayúsculas, attr guión al piso emulate prepares. Miren lo que aquí está. Entonces vamos a darle el igual. Y este va a ser pdo dos puntos, y le vamos a poner false. Listo, false. Y ya. Entonces ahí tenemos el manejo de errores. De esta forma queda, ¿sí? De esta forma queda. Entonces ya tenemos eso, vamos a bajar y vamos a ver qué sigue. Entonces miren que acá lo que sigue es ya como tal hacer el try catch, ¿sí? El try catch que está acá arriba, que es el que nos permite revisar si la conexión es exitosa o no. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a poner un try. Esta es la sintaxis del try. Estas llaves bajan y aquí le ponemos un catch y lo mismo. Ponemos aquí entre paréntesis lo que lleva el catch y le abrimos unas llaves, ¿sí? Ahí quedó, así es. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí dentro del try? Vamos a poner pdo, la variable pdo, vamos a crearla, que es lo que está aquí, esto que está aquí es lo que vamos a poner aquí, este pdo. Entonces le vamos a decir igual, un nuevo objeto pdo, y vamos a abrir paréntesis y vamos a poner la variable dsn. Aquí ya me la muestra Visual Studio, esta de aquí. Le voy a poner una coma. Incluimos el user. Entonces variable user. Aquí ya está. Coma. Vamos a incluir la variable pass, el password, que es la que está aquí. Entonces pass. Ahí está. Y vamos a incluir la variable ¿cuál? La errores, el options. Entonces aquí está variable options. Listo. Ahí quedó. Y esto se finaliza en punto y coma. Ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, si esto se cumple, si todo esto no tiene ningún problema y todo está bien y estas variables están bien, se debe conectar. Entonces, le vamos a poner un mensaje para saber si la conexión está bien. Vamos a ponerle conexión exitosa. Este mensaje y punto y coma lo vamos a dejar solamente para verificar si la conexión es exitosa.
Luego de que ya verifiquemos que todo está bien, esto lo podemos borrar para que no nos esté saliendo constantemente este mensaje, ¿sí? Porque si no, cada vez que hagamos algo, nos va a aparecer este mensaje. Lo vamos a dejar solamente para la prueba inicial. Listo, entonces aquí en el catch, la sintaxis del error es así. Vamos a poner la barra invertida, que normalmente la barra invertida, que es, a ver, es esta que está aquí. Esta barra, esta es la de división, no, la otra la invertida, que normalmente está en la tecla de la interrogación. Y le vamos a decir PDO exception, PDO en mayúscula y el exception en minúscula, PDO exception, y le vamos a asignar una variable de error, ¿sí? Esa variable de error. Y aquí abajito le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir este código que está acá, todo este código que está aquí, ¿sí? Entonces ese código es throw new, ponemos de nuevo la barra y le vamos a decir PDO exception. Miren que aquí ya me aparece PDO exception. Y vamos a abrir unos paréntesis y vamos a decirle que si esa variable capturó el error, vamos a poner la flechita, le vamos a decir que nos entregue el mensaje, get message. Get message, y como eso es una función, le ponemos paréntesis de apertura y lo cerramos, y luego le vamos a decir que en una variable entera, lo que aquí nos va a hacer es entregarnos get el código de ese error. Listo. Y esto finalizaría en punto y coma. Listo. Entonces ahí miren que ya se quitan los errores y la conexión. Si no me equivoqué escribiendo nada de esto, se debe conectar. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Vamos a abrir este archivo db en el navegador. Así de sencillo. Entonces vamos aquí al navegador. Voy a duplicar esta ventana para tener en un lado la base de datos y en el otro lado, o en otra pestaña como tal, la aplicación. Entonces la voy a duplicar aquí. Entonces, de nuevo, este archivo, ¿dónde está? En la carpeta raíz, en config, en la carpeta config, y se llama db.php. Entonces vengo acá, elimino todo esto y me dejo solamente localhost. Y ahí voy a config. Y ahí adentro hay un archivo llamado db.php. Si yo le doy enter, a ver, no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Bueno, aquí me salió not found. Y miren que estoy en localhost, en la carpeta config y en db, ¿cierto? Y no lo encuentro. ¿Qué pasó? Pasó algo muy sencillo, ¿sí? Un error muy típico, que es de rutas. Yo puse el servidor y luego la carpeta, pero en realidad no es la ruta correcta, porque miren que la carpeta contenedora se llama tienda ropa, ¿sí? Aquí está arriba, tienda ropa. O sea que la ruta debe ser localhost barra tienda ropa barra config barra db.php. O sea, me faltó la carpeta contenedora. Entonces aquí tendría que agregarla aquí. Es tienda ropa barra, esta debe ser la ruta localhost tienda ropa barra config barra db.php. Y le vamos a dar enter. Y miren que tengo un error de conexión. Aquí me dice error fatal. Constante PDO indefinida false tienda de ropa en la línea 14. Aquí en la línea 14. Vamos a ver qué pasó acá. Recuerden, hago la aclaración. Yo normalmente en mis videos nunca edito los errores. O sea, no voy a mochar el error y saltarme. No es. La idea es que estos errores le pasan a todos y es bueno ver por qué y cómo lo resolvemos. Entonces aquí nos está diciendo, vamos a mirar, que hay un error de constante indefinida PDO falsa en la línea 14. Entonces miramos la línea 14, aquí está. Ah, ya, listo. Entonces miren, este error emulate prepares no lleva PDO, ¿sí? En realidad no lleva PDO, ¿sí? Porque no tiene, digamos, esta parte, algo hacia acá, solamente un falso. Entonces este PDO sobra. Vamos a borrarlo, iría solo falso, así, solo iría falso. Entonces vamos a actualizar, a ver si hay conexión. Entonces miren, conexión exitosa. Yo aquí le puedo poner el mensaje que yo quiera. Conexión, por ejemplo, a la base de datos exitosa. Si yo llego y actualizo, ahí está, conexión a la base de datos exitosa. Si yo tuviera algún otro error, ya vimos que no se conectó, pero si yo tuviera algún otro error, por ejemplo aquí, por ejemplo, la base de datos le quitara esta al nombre de la base de datos y yo guardo,
Entonces, y actualizo. Entonces, miren que también ahí me muestra el error. Entonces, desconocida base de datos, almacén ROP. Aunque miren que aquí me marca la línea 21. Entonces es muy importante tener claridad en saber leer los errores, porque miren que aquí me marca la línea 21 y si yo vengo acá, la línea 21 está aquí, en el mensaje de error. Y si no, de pronto no tenemos la base para interpretar el error, que aquí está muy claro. Database desconocida, y me lo muestra, almacén ROP. Si no tenemos, digamos, la capacidad de analizar el error, podríamos matarnos la cabeza todo el tiempo buscando el error en la línea 21, aquí. Y el error no está aquí. Miren que el error está aquí, en la línea 4. Entonces, Visual Studio, como en el error anterior, me lo mostró en la línea exacta, en la 14, aquí. Y yo de una me di cuenta. Pero a veces él lo interpreta acá, porque acá es donde el error se está mostrando, pero en sí el error está a ver aquí. Entonces es muy importante entender esta conexión, cómo funciona. ¿Listo? Entonces ya tenemos, aquí actualizo, ya tenemos conexión a la base de datos, ya le podemos quitar este eco, lo podemos comentar de hecho con doble barra, así, ahí ya quedó comentado, miren que quedó gris, eso quiere decir que es un comentario. Entonces yo actualizo, no me sale nada, miren, no me sale nada, y al no salirme nada, ya tenemos certeza, bueno, ya tenemos certeza porque teníamos el mensaje, pero ya lo quitamos y ya sabemos que si hay conexión a la base de datos. Entonces, con esta conexión exitosa vamos a finalizar este video. Y recuerden que este material estará disponible en la descripción para su descarga. Esto fue Planeta Código. No olviden suscribirse y nos veremos en el siguiente video.